Bienvenidos a Impacto BTV Meridiano. Les saluda Felipe Valencia con todo el gusto del mundo. Hoy, lunes 16 de mayo, y este fin de semana se vio marcado no solamente por las semifinales del fútbol hondureño, sino que una desatada e irracional ola de violencia. Y esta vez no entre equipos adversos, sino que aficionados del mismo club se fueron a los golpes. Vamos a ver las imágenes. Y es que vea usted, Emily, televidentes, esto ya no sabemos cómo decirle. Es una pelea en un estadio de fútbol, no es algo ajeno al contexto hondureño, pero no ocurre entre barristas, ocurre entre personas en el sector de silla, es decir, la clase más o menos pudiente de los que van al Estadio Nacional. Vemos que se van con los golpes, Emily, inclusive pudimos ver literalmente la peor parte de este aficionado, que se va a los golpes, cae por la gradería, incluso cae encima del otro caballero que incluso en el piso aprovecha para repartirle un par de golpes, mientras que los demás pues llegan y acuden a separarlos mientras se escuchan los gritos. Lo lamentable de todo esto es que se escuchan gritos de niños pequeños que piden a la policía llegar a frenar este insensato espectáculo que, bueno, definitivamente nos dejó ver la peor parte de la afición del fútbol hondureño. Esperamos, por supuesto, que esto ya no se repita. Esto es lamentable, sinceramente. Así es, Felipe, pero vea usted, no solo hombres, sino que también mujeres se vieron involucradas en esta lucha. Veamos. Lamentables estas imágenes que la verdad, en vez de darnos risa, porque eso es lo que suele ocurrir, debería darnos lástima, ¿no? Como lo mencionaba Felipe, niños también se vieron involucrados y mujeres. Esto en la gradería del Estadio Nacional el día de ayer, donde aficionados del Olimpia y el Motagua no perdonaron edad ni género y todos gritaban, todos contra uno, gritaban los espectadores. Lamentables imágenes que un deporte pues tan bonito que podría servir para unir a las familias, a los amigos, barras, pues termina en esto, ¿no? Por eso, pues, en muchas ocasiones han sido sancionadas algunas barras, lastimosamente, pues, se volvió a repetir algo que esperamos en el futuro, pues, termine y poder disfrutar como se debe los partidos de fútbol. Bueno, es lo que mencionábamos al inicio, porque ya la violencia ya no se detiene solamente algunos estratos sociales, Emily, y por eso te voy a presentar un video en el que vamos a ver cómo personas muy bien vestidas, de buen estrato social, se van a los golpes a mano limpia. Veamos.
Bueno, y es que parece que hay alguna especie de torneo de boxeo semiprofesional en Honduras recientemente, porque todos están resolviendo las cosas a los golpes. Vemos que estos caballeros, por lo menos, a diferencia de los del estadio, sí portaban mascarillas. Y mire usted qué curioso que incluso una ambulancia iba cruzando por ahí, como que sabían que algo raro estaba pasando por la zona. Se van a los golpes estos caballeros de camisa de botones, de buen par de zapatos, se van a los golpes. Lo interesante es que llega la ambulancia antes que la policía, así que por lo menos ya el perdedor del combate iba a tener de alguna forma refugio. Y bueno, es bastante lamentable estos caballeros que se enfrentaron a mano limpia en el Boulevard Suyapa, en inmediaciones del Hospital Escuela, así que por lo menos estaban cerca de un centro asistencial por si algo se iba demasiado de las manos. Así las cosas en nuestro país, hay una ola de violencia y las personas parece que están tomando la justicia literalmente en sus propias manos. Llega a nuestro territorio un avión de la DEA tras ejecución de captura de la larga lista de extraditables. Por otro lado, volverán a cuarentena. Anuncian teletrabajo para el 50% de los burócratas y así ahorrar combustible. En tanto, dan un nuevo ultimátum a la Secretaría de Salud exigiendo pago de salarios atrasados. Además, los tienen en capilla. Hoy vence el plazo para que los políticos entreguen informes a Política Limpia. De lo contrario, serán sancionados. Finalmente, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada pide reglas claras en la elección del fiscal y la Corte Suprema de Justicia. Esta y más informaciones a través de su noticiero. Impacto VTV, el poder de la noticia. Este 2022 se ha visto marcado por dos fenómenos: incesantes protestas y extradiciones a funcionarios públicos. Y es por ello que a esta hora de la tarde tenemos que informar que ha llegado una aeronave de la DEA a nuestro territorio. Pero para brindarnos los detalles, y antes de que comience con la información, le damos la bienvenida a nuestro equipo de prensa de Grupo VTV, a José Luis Castellanos, que ya se incorpora de manera oficial. Buenas tardes, José Luis, nos tienes un importante informe a esta hora. Muchísimas gracias, licenciado Felipe Valencia, compañeros en estudio. A esta hora, como usted lo apunta, cuando son alrededor de la 1 de la tarde, hace aproximadamente 5 minutos, acaba de aterrizar específicamente de aquí, desde el Aeropuerto Internacional de Toncontín, un avión proveniente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El mismo, pues se encontraba a lo interno de lo que es las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña. Hizo su arribo aquí a nuestro país alrededor de las 11:30 de esta mañana, pues al parecer lo que se presume anda haciendo pues meramente lo que son trámites administrativos en este lugar, ya que ha generado bastante controversia, bastante duda el qué anda haciendo este avión, ya que pues aún no se ha autorizado ninguna pues extradición nueva para los estados americanos, que pues ya tenemos 2 personas los que han sido recientemente las capturadas, pero no se ha oficializado qué tipo de trámite andaba haciendo este avión aquí precisamente en nuestro país. Pues como lo confirmábamos, lo que se presume hasta estas horas de la tarde es que andaba en trámites meramente administrativos. Podemos decir que estuvo en territorio hondureño alrededor de unas 2 horas 30 minutos, y hace unos instantes, unos 5 minutos, acaba de hacer su despegue desde esta pista del Aeropuerto Internacional de Toncontín. El destino que lleva este avión, pues se habla de que va con rumbo hacia el país de Guatemala, específicamente al Aeropuerto Internacional La Aurora. Se presume que estaría arribando a la 1:42 de la tarde. No sabemos cuál es el rumbo después que lleva, si va a ser su escala específicamente en Guatemala, continúa hacia los Estados Unidos, o
continúa pues con los trámites administrativos que anda haciendo específicamente. Podemos mencionar también que se habla de que es un avión Alenia ATR 42500 de doble turbo hélice. Un dato muy importante que no se nos puede olvidar y tenemos que recalcarlo, es el mismo avión que días atrás estaba siendo trasladado el ex jefe de la Policía Nacional, el Tigre Bonilla. Así como lo escucha, el mismo avión en el que se trasladó pues al exfuncionario policial es el que hoy ha llegado a nuestro territorio hondureño, que como les menciono, no todavía se presume, no se sabe qué sería lo que este avión andaría haciendo en nuestro país. Bueno, mantendremos pues a la expectativa, estaremos pues al tanto de lo que esté sucediendo en estas instalaciones, ya que pues de sorpresa ha llegado este avión el día de hoy en horas muy tempranas aquí específicamente al Aeropuerto Internacional de Toncontín, donde hizo su ingreso a la base de la Fuerza Aérea Hondureña. Compañeros, a esta hora con este informe, si no tienen consultas, retornamos a los estudios. Gracias, José Luis, y por supuesto, bienvenido al grupo de BTV. Pero cambiamos de información, nos enlazamos en directo con nuestro compañero Walter Pérez, quien se encuentra con profesionales del derecho. Esto en torno al tema de las extradiciones que se han realizado en este 2022. Walter, con usted, buenas tardes. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Me acompaña el abogado Héctor Pérez en torno a estas últimas capturas en solicitud de extradición. Hablamos de Erlinda Bobadilla, abogado, y también este otro señor denominado el Señor de los Cielos. ¿Cómo analizar esto? ¿Más personas involucradas con el narcotráfico? Sí, licenciado, la verdad que estamos sumamente contentos porque en términos de 24 horas se han ejecutado 2 órdenes de extradición, que en 12 años jamás se vio esa orden, ese acto. Realmente es prometedor porque realmente queremos que se continúe. Hay más de 70 órdenes de extradición engavetadas, licenciado. Incluso hasta hay órdenes de extradición desde el 2005, 2006. ¿Cómo es posible esto? Porque el Poder Judicial ha entorpecido y ha obstaculizado el debido trámite de esta orden de extradición. También, licenciado, nosotros como pueblo hondureño ocupamos saber quiénes son esas personas señaladas, porque fíjese que aquí no aparentan. Realmente es sorprendente. Usted puede andar en el camino, se cruza con alguien, usted ni siquiera se imagina que esta persona está coludida con el narcotráfico. Entonces también como pueblo hondureño ocupamos tener seguridad y estar informados. Así como también, licenciado, ocupamos también que se lleven a esos políticos también, ¿verdad? Porque aquí el que le causa más daño es el político, porque el político entorpece las leyes. ¿No se descarta entonces que en esa lista, abogado, hayan políticos, militares, miembros también de la policía en calidad de extradición? Licenciado, la Comisión de Extradición del Congreso Nacional ya dijo que habían políticos ya con orden de extradiciones engavetadas. Entonces también creen trámite esa, ¿verdad? No, porque sí, el narcotraficante, ok, le da trámite, él trasiega, exporta, fabrica droga. Pero aquí el que perjudica más es el político, como le digo, porque con el poder que tiene político, él manipula, entorpece las leyes. Entonces aquí lo que ocupamos es que le den prioridad también a esos políticos, porque también ocupamos justicia, ocupamos sed de justicia y que el pueblo hondureño sepa y que vaya a pagar esos culpables de Estados Unidos. Muchas gracias al abogado Héctor Pérez en su análisis en torno a estas últimas capturas que ha ejecutado la Policía Nacional contra personas solicitadas por el gobierno norteamericano. Es lo que les podemos informar, compañeros, con ustedes. Porque recordemos. Muchísimas gracias, Walter Pérez, por ese importante informe, pero el rubro transporte también está teniendo sus propias quejas. Están quejando de que no están de acuerdo con el pago de peajes y están denunciando cobros de extorsión. Para que nos brinden los detalles de este flagelo, nos enlazamos en directo con nuestra colega periodista Janet Flores, quien se encuentra en una terminal de buses de la capital de la República. Buenas tardes, Janet, la información completa con usted. Así es, Felipe Valencia, muy buenas tardes. Desde el sector de Comayagüela, donde existen varias terminales de buses que transitan hacia la zona norte de nuestro país, atendiendo, por supuesto, las denuncias que hacen todos los ciudadanos y en este caso
los transportistas acerca del cobro del peaje y también pues el congestionamiento que siempre se mantiene en estas zonas para poder ellos pagar y de esta manera seguir su ruta. Sin embargo, pues han sido constantes, como les manifiesto, las denuncias, y es por ello que hemos venido nosotros a buscar la opinión de las personas, de los transportistas en este momento, para que sean ellos los que nos digan exactamente la situación que están viviendo a diario cada que transitan por este lugar. Debo decirles, ha sido bien complicado el sentido de tratar de hablar con ellos porque muchos se han rehusado. Sin embargo, vamos justamente a entrar por este sector de acá porque sí se nos ha informado que pues hasta el momento ellos han sido pues bastante afectados. Estamos aquí con un caballero que por supuesto es parte del rubro del transporte. ¿Cuál es su nombre, caballero? Buenas tardes. Ricardo. Ricardo, cuéntenos acerca de, ha existido mucha queja por parte de los transportistas acerca de los congestionamientos que siempre se generan por el peaje, sobre todo en la zona norte del país. Bueno, ya estamos en eso nosotros, pues nosotros siempre, los pasajes no los subimos ni nada, siempre lo tenemos al precio que. Y eso, y gracias a Dios, siempre viaja la gente y eso. Sí. Los transportistas hacen colas exageradas, nos manifiestan cada que van por esta ruta de la zona norte del país. Sí, se hace la cola por lo del aeropuerto y eso, y ahí, gracias a Dios, todo bien y eso. ¿Cuánto tiempo más o menos se tardan ustedes en cada uno de estos peajes? Bueno, por lo menos una media hora o algo ahí se tarda. ¿Bastante tiempo por cada uno? No, por ser de aquí de Zambrano, ya los otros no. Sí. Bueno, y en el cobro de la extorsión, ¿cómo están ustedes que también han sido bastante afectados? No, nosotros gracias a Dios no. Nosotros estamos todo bien y eso. Sí, bueno, por los momentos no los han dicho nada ni nada, pues no los han mandado nada ni nada. Hasta el momento entonces la queja es por el tema del peaje. Sí, ese es el tema, eso y el combustible que cada vez sube y eso, y uno no le sube Nosotros lo mismo tenemos el precio y eso. ¿Cuáles son los precios que ustedes manejan, por ejemplo, para San Pedro Sula? Ahí están los precios, ahí arriba, todo eso son los precios. Sí, hasta el momento lo mantenemos. Bueno, ahí están ustedes viendo los precios que se mantienen hasta este momento. También hay un descuento, por supuesto, para las personas de la tercera edad. Vemos que hacia San Pedro Sula mantiene un precio de 160 y para los de la tercera edad 120. Y para Comayagua a 70 lempiras y para los de la tercera edad 55 lempiras. Y bueno, tenemos también a ellos, caballeros. ¿Cuál es su nombre? Adonai García. Adonai, usted transportiza, Adonai. Cuéntenos acerca de la problemática que viven ustedes también en ese sector por los peajes. Bueno, lo que sufrimos son de las colas ahí. Los pasajeros también, porque a veces hacemos 1 hora, 40 minutos, Zambrano y Yojoa. ¿Piden ustedes a las autoridades que se puedan retirar los peajes? Sí, pero eso yo creo que nunca se va a cumplir. La presidenta prometió que iba a quitar eso y no creo que cumpla con eso. ¿Siguen esperando? Todavía, seguimos. ¿No han dado los resultados que se esperaban los peajes en la carretera? Nada de eso, nada. Eso es lo que ustedes están escuchando acerca de los transportistas, sobre todo en la zona norte del país, donde ellos se manifiestan pues acerca sobre todo de estos tráficos que se generan en los peajes para poder ellos seguir en su ruta, donde pierden más o menos 30 minutos para poder pagar y bueno, lo que todos los hondureños también en este momento están sufriendo, el alto cobro o el alto precio de los combustibles en el país. Esa es la información que les puedo manejar desde el sector de Comayagüela en estas terminales de buses rumbo hacia la zona norte del país. Si no tienen consultas, retorno con ustedes. Gracias, Janet, por ese informe y esperemos que el gobierno dé una pronta respuesta a esas solicitudes. Y cambiamos de información. Este fin de semana hubo una redada en la que fue capturada Erlinda Bobadilla y su hijo menor Tito Bobadilla pues fue acribillado. Y este día pues ha sido retirado en las últimas horas desde las instalaciones de medicina forense el cuerpo del señor Tito Montes Bobadilla, quien cayó abatido tras un enfrentamiento con fuerzas policiales en un sector montañoso de Colón. Tito Montes Bobadilla era buscado por la justicia hondureña y norteamericana por el delito de narcotráfico. Gracias, Emily. Continuando con las noticias, una persona tomó la fatal decisión de quitarse la vida.
La víctima laboraba como guardia de seguridad en una institución financiera. Reportes preliminares confirman que el ahora occiso llegó a su lugar de trabajo, se encerró dentro del baño y sin hablar con nadie se infringió un disparo en la cabeza. Lamentable situación, Felipe, pero otras informaciones. Este día la Policía Nacional tomó posesión de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. A la vez anunciaron un reposicionamiento en la operatividad en contra de los extorsionadores. Nuevas instrucciones, nuevas perspectivas y sobre todo una gran responsabilidad, pero nosotros sabemos que tenemos un equipo de trabajo que va integrado, que va a dar respuesta efectiva a este ilícito y estamos pues anuentes a que este ilícito se minimice, ¿verdad? ¿Se van a cambiar los mecanismos como venía actuando la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas anteriormente o van a seguir los mismos para atacar la extorsión? Bueno, son nuevas estrategias, sin embargo las que fueron buenas se van a potenciar y el objetivo, como le repito, es atacar de manera frontal este ilícito. Miramos que ha habido un incremento, se ha proliferado la extorsión, señor. Sí, es que tuvimos un espacio ahí que había poca atención, pero por eso desde el día de hoy ya vamos a trabajar de manera frontal contra este ilícito y lo haremos con todas las potencialidades que tiene el Estado y de toda la institucionalidad de la Policía Nacional. ¿Cómo se va a buscar? Bien, esperemos que estos cambios siempre tengan una situación positiva para nuestra población. En otras noticias, las mismas fuerzas policiales han detenido ya a un joven que asesinó a su propio padre en el sector de Quimistán, Santa Bárbara. Según el informe policial, este sujeto andaba ingerido de bebidas alcohólicas el día de ayer en horas de la tarde-noche. Su padre trató de llamar la atención diciéndole que dejara de tomar y que dejara de hacer escándalo. En ese sentido que este sujeto se comportó de una manera violenta y prácticamente de manera inmediata le quitó la vida a su propio padre con un arma blanca tipo machete. De manera inmediata los funcionarios policiales se desplazaron hacia ese lugar dándole captura a este sujeto, el cual todavía portaba el machete con el cual le había quitado la vida a su propio padre. Este sujeto será puesto ante la autoridad competente por suponerlo responsable de lo que es el delito de parricidio. Y escuche bien esta nueva medida adoptada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y es que esta semana el 50% de los empleados públicos trabajarán desde sus casas, esto con el fin de ahorrar combustible debido al alto costo de los mismos. Se van a tomar medidas de ahorro para que no haya tanto carro en la calle, y eso es de parte del gobierno y todas sus instituciones. Va a restringirse la llegada de los empleados públicos a cada una de las instituciones. 50% se va a hacer presencial, 50% en teletrabajo, se va a alternar y se va a monitorear los resultados que ese teletrabajo tenga para que no vayan a existir abusos. Ya tuvimos la experiencia de la pandemia. Y tenemos ya experiencia, sobre todo en el trámite en línea por parte del gobierno y en trámite en línea por parte de la empresa privada. La empresa privada ofreció... Bien, parece que Honduras será el primer país en regresar a la cuarentena, pero usted no se despegue de las pantallas de Impacto BTV, ya que al retornar va a comenzar la temporada ciclónica. Honduras se verá afectada. Descúbralo al regresar. Continuamos con las noticias aquí en Impacto BTV, el noticiero que está decididamente del lado del pueblo hondureño. Pero vea usted este video que han compartido las autoridades del 911, un conductor de loco al mismísimo estilo de Mad Max en una persecución de película. Veamos el video.
a este caballero que protagonizó una persecución al mismísimo estilo de Rápido y Furioso, con las patrullas persiguiéndole los talones. Es que estuvo manejando a alta velocidad durante las primeras horas del día 11 de mayo. Por supuesto que las autoridades policiales estaban siguiendo la pista desde tempranas horas. En el vídeo podemos observar al vehículo ingresando a una gasolinera y de inmediato le llegan las patrullas que comienzan a perseguirlo. La persecución duró alrededor de 20 minutos desde el Boulevard Próceres hasta la zona El Durazno, en la carretera CA5, donde finalmente es arrestado y remitido a las autoridades correspondientes para deducir sus responsabilidades. El conductor del automóvil ingenuamente creyó que podía evadir a los largos y ágiles brazos de la justicia y ahora deberá afrontar las consecuencias de su hazaña. Por supuesto, siempre hacer un llamado a la prudencia, pero cambiamos de información y es que se acerca la temporada de ciclones en el Pacífico y se verá Honduras afectada. Que sean los expertos que nos respondan esta pregunta. Con usted, Walter, buenas tardes. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Me acompaña Juan José Reyes, jefe de operaciones de Copeco en torno a la temporada ciclónica que ha iniciado ya. Juan José, si nos amplía la información. Sí, muchas gracias. Bueno, la temporada ciclónica en el Pacífico comenzó el día de ayer. En el Atlántico estaría comenzando el 1 de junio. Ambas terminan el último de noviembre. Las proyecciones indican que nos podría afectar 1 o 2 ciclones directa o indirectamente, más la temporada de lluvia que se estaría ya generalizando en esta semana, a partir de la segunda quincena de mayo. Por eso es importante trasladar la información a la población para que se tomen medidas de prevención en las comunidades, en los caseríos, en las colonias, en los barrios, en los municipios. Todas estas medidas de prevención reducen el impacto de las lluvias en la población y el objetivo que busca Copeco como institución que coordina la gestión de riesgos es evitar que se pierdan vidas. ¿Cuántos ciclones estarán conformando esta temporada? Podrían formarse más de 15 ciclones. Podrían ser unos 10 con nombre, 6 o 7 huracanes, 1 o 2, quizás 3 intensos. Establecerlo es bien difícil, pero prepararnos es lo que tenemos como medida inmediata ante las condiciones que están prácticamente a las puertas de comenzar y que ya han comenzado en el Pacífico y que proyectamos podría generar algún nivel de exposición de la población. ETA y OTA nos dejó muy vulnerables. Por lo tanto, tenemos que ver escenarios de inundación, de deslizamiento. Esto lo trasladamos a la población no para que entren en una condición de pánico o generar temor, es generar conciencia de prevención para que no tengamos que lamentarnos posteriormente. Muchas gracias, muy claro, don Juan José Reyes, quien es jefe de operaciones de Copeco en torno a la temporada de ciclones que ha iniciado desde el día de ayer. Es lo que les podemos informar, compañeros, con ustedes. Continuando con las informaciones, defensores de derechos del consumidor aseguran que el alza en el precio de energía eléctrica y en los combustibles están causando que muchos productos de la canasta básica aumenten de precio prácticamente a diario. Escuchemos a los expertos. Una de las variables más importantes en el incremento de la inflación en un país son 2 elementos. 1, el precio de los combustibles y 2, el precio de la energía. Mientras estos 2 elementos sigan subiendo en el país, el costo de la canasta básica también va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque todos estos costos que se asumen se le trasladan directamente al consumidor. Y con la presión que los miembros del gobierno y también de Ecopetrol y otros actores de la cadena de importación y distribución le ponen al consumidor, culpándolo de que ellos somos los consumidores los que generamos estos incrementos porque consumimos mucho. Realmente uno consume la gasolina que necesita para hacer su trabajo, para hacer sus mandados. No es que uno anda en deporte gastando la gasolina. Entonces definitivamente la presión que se genera es enorme. Y si hablamos de que esa presión va
van a conculcar derechos individuales que están en nuestra Constitución de la República y se van a evitar, como por ejemplo restringir el uso de vehículos 2 veces por semana, y ellos no dicen, por ejemplo, que van a cerrar la gasolinera 2 veces por semana, entonces ya estamos claros de que quién es el que tiene que sacrificarse, y eso es lo que nosotros estamos tratando de luchar para que no se haga. Y los dirigentes de taxi ven una luz al final del túnel. Esto ven como de manera positiva que se cambien las unidades al sistema de gas. Esto pues ayudaría a ahorrar un poco debido al alto costo de los combustibles. La preocupación crece, el sector transporte anda más o menos 8.000 taxis circulando a nivel nacional que no tienen sistema de gas, ¿verdad? Un proyecto de conversión que ha beneficiado al sector taxi, pero que prácticamente ya quedamos sin ese beneficio, ¿verdad? Y las tendencias son al alza, por lo menos ellos hablan de 4 a 5 meses más, y que habrán en algunas semanas que va a bajar centavos, pero que la proyección va hacia la alza. Yo creo que eso ya debería de llamarnos la atención, reflexionar un poco y ver cómo podríamos hacer para ahorrar. Obviamente que hay que ahorrar, y nosotros como sector taxi sentimos que la solución en este momento es que el gobierno genere el plan para poder instalar los sistemas de gas en los vehículos que están pendientes, se vuelva a habilitar, y esto hace que no se incremente el pasaje del usuario. Recordemos que casi desde el 2013 no se habían dado un incremento, casi más de 10 años, ¿verdad? Entonces, es necesario. Continuando con las noticias, CONAFEP ya ha brindado sus reacciones con respecto a los primeros 100 días de la primera mujer presidenta de la historia de Honduras. Mariela Manzanares nos brinda todos los detalles desde la zona norte. Buenas tardes, Mariela. Muchísimas gracias, compañeros. En Estudios Centrales de Impacto BTV, reacción de parte de las autoridades de la CONAFEP ante los 100 días del gobierno de la mandataria Xiomara Castro de Zelaya. Nos acompaña el presidente de esa institución, don Marco Baday. Don Marco, sus reacciones ante estos 100 días de gobierno. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros, como organización, hoy en esta conferencia de prensa que usted está presente, nosotros hicimos el informe sobre el posicionamiento de los 100 días de gobierno de la presidenta doña Xiomara Castro, dando a conocer lo bueno, pero también dándole a ver a ella que podemos recuperar el país y que estamos a tiempo. Sabemos que 100 días no es el tiempo adecuado, pero el que va a demostrar que va a querer un país, no importa el tiempo, sino que los resultados. Y en esta ocasión creemos de que ella ha prometido algunas cosas importantes y han quedado inconclusas, pero han habido algunos otros resultados que vamos a felicitarla como gobierno y que damos fe de que si ella abre las puertas a la sociedad civil representada, va a tener mejores resultados, porque eso sería la consulta mejor que puede haber en el país. Por otro lado, la CONAFEP, ¿cuáles serían los aspectos que ustedes considerarían a tomar como los mayores principales en la agenda de la presidenta? Bueno, nosotros les mencionamos ahí que tenemos un Congreso todavía ilegal. Sabemos que Luis Redondo es una persona notable, capaz, pero que el Congreso debe estar legitimado por unas elecciones legítimamente legales. 84 votos le dieron el derecho en aquel entonces a Jorge Calix, y creemos que el pueblo no puede estar pagando estas malas actuaciones, aberraciones de un gobierno. Tienen que legitimar eso para que existan respuestas positivas. E incluso nosotros estamos pidiéndole también, sabiendo que tenemos el 74 de pobladores que verdaderamente viven en la miseria, estamos pidiendo que se dé un mejor trabajo, porque con ese empleo que se está dando, que ganan 7.000 algunos y 10.000 otros, y la canasta está a 13.800 lempiras, ¿qué pueden comprar? No hay acceso. Sabemos que la guerra de Ucrania está desfavoreciendo a este gobierno con el aumento del combustible, pero que también ellos pongan un poco de sus intereses para beneficiar a un pueblo que está sufriendo y que está siendo jorobado. Bien, muchas gracias a don Marco Baday, presidente de la CONAFEP, que nos brinda sus reacciones ante estos 100 días de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y que también insta a un mayor apoyo a los ciudadanos. Con este reporte vamos a retornar a Estudios Centrales de Impacto BTV.
los empleados de salud dan un ultimátum a la Secretaría de Salud para que les paguen de una vez por todas los 5 meses que les adeudan de este 2022. Con ustedes, Samuel, para que nos amplíe toda la información. Buenas tardes. Así es, compañeros en el estudio, a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora por la pantalla de Impacto BTV. Me encuentro con el doctor Mario Acosta, él labora aquí en el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela. Doctor, lamentablemente ya vamos sobre 5 meses y todavía no reciben pago ustedes como empleados de salud. ¿Cuál es el ultimátum que le estarían dando en los próximos días ustedes a la Secretaría de Salud después de que les han confirmado de que les van a pagar y al final son puras mentiras? Sí, muy buenos días. Es lamentable pues que hemos llegado prácticamente ya al 5º mes que se nos adeuda de salario. Es triste realmente que nos den con promesas y no se cumplan. Desde el día miércoles de la semana pasada se dijo que se nos iba a acreditar, no sucedió así, llegó miércoles, jueves, el viernes resulta que nos salen con la mentira de que la persona que firmaba un documento para hacer el desembolso no estaba en su puesto de trabajo, no se pudo lograr dicha firma, entonces se espera que el día de hoy se haga efectivo eso. De no ser efectivo el día de hoy, pues el día de mañana empezamos con la medida ya. Doctor, hace unas semanas estuvieron en asambleas informativas. ¿Qué otras medidas de presión estarían ustedes implementando para lograr ese pago que no se les cumple en 5 meses? Bien, vamos a tener que hablarlo entre nosotros, entre las autoridades que nos representan aquí en el hospital, la asamblea. Vamos a empezar con asamblea, lo más seguro, pero van a ser progresivas las medidas de presión. Con el tema de dejar algunas salas, ¿solo la emergencia estarían ustedes laborando? Sí, solo emergencias, pero de ser necesario, como en este país todo tiene que ser drástico, los transportistas vienen y se toman las carreteras, no hay acceso, no hay gasolina, la gente se vuelve loca y ahí no dicen nada, pero cuando son el personal médico sí hay que decir algo. Entonces, de ser así, pues vamos a tener que abandonar algunas salas, inclusive las emergencias, de ser así, porque esta situación es insostenible para todos. ¿Cuál es el mensaje que se le manda a las autoridades por enésima vez, ya que sabemos que ustedes han hecho todo lo posible para recibir ese pago y las medidas de presión no han sido suficientes? Sí, que por favor se pongan la mano en el corazón, en la conciencia y nos tomen en consideración. O sea, así como ellos dicen que no les ajusta pues 90 y pico mil empiras para subsistir en un mes, imagínense nosotros con el salario que recibimos y no solo un mes, ya sobre 5 meses ya. Los intereses agobian, las responsabilidades agobian. Mi hijo viene y me acerca y dice, papá, quiero tal cosa, y yo con el corazón partido le digo, no puedo, hijo, porque no hay dinero para poderlo hacer. Entonces que por favor se pongan la mano en el corazón y hagan los desembolsos que son necesarios para nosotros. Sabemos que los procesos administrativos son tardados, pero podemos esperarlos con dinero en nuestras cuentas, pues de lo contrario que feo estar esperando un proceso y sin dinero tampoco. Muchas gracias. El doctor Mario Acosta, sigue la crisis en el sector salud, no hay pago para los empleados de salud y además de eso en las próximas horas estarían determinando nuevas medidas de presión, ya que en los próximos días estarían cumpliendo 5 meses de no recibir salario y la situación para ellos sigue siendo de mucha precariedad. Con imágenes de Darwin González, a esta hora regresamos a los estudios principales de Impacto BTV. Esto es Impacto BTV, el noticiero que no tiene miedo de decir la verdad. Continuamos con las informaciones y es que la señora solicitada en extradición, Erlinda Bobadilla, ha solicitado públicamente ver por última vez el cuerpo de su difunto hijo Tito Montes Bobadilla, quien falleció durante un operativo que la Policía Nacional realizó en Colón contra la familia acusada en Estados Unidos por delitos asociados con el narcotráfico. De igual manera, el asesor legal de la señora Erlinda Bobadilla aseguró que esta había recibido esta noticia y le había causado bastante shock. Lo anterior fue revelado por su asesor legal Pedro Mejía, quien detalló que tuvieron que informarle sobre la muerte de uno de sus hijos durante la operación de los cuerpos de seguridad. Es por ello que Erlinda Bobadilla, repetimos, solicitada en extradición, está solicitando ver por última vez el cuerpo de su hijo Tito Montes Bobadilla. En otras informaciones, este día vence el plazo para que aquellas personas que quieran optar a un cargo público presenten sus informes financieros. Pablo Martínez nos tiene todo el reporte. Buenas tardes, Pablo.
Bien, gracias, compañeros en los estudios principales. En este momento me acompaña Germán Espinal, quien es comisionado de la Unidad de Política Limpia. Precisamente una información muy importante. Hoy finaliza este periodo de tiempo que se dio para que los candidatos que participaron en estos procesos presentasen sus informes financieros. ¿Cómo está la cifra hasta este momento? La cantidad de personas que lo han presentado y, por supuesto, las que faltan también, don Germán. Es correcto, Pablo Martínez. El día de hoy, a las 12 de la noche, concluye el plazo que tienen los candidatos que corrieron para alcalde, diputado y presidente, ganaron o perdieron. Esa es la condición. Y esta rendición de cuentas, como lo dice hoy el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, es una obligación moral de los que gobiernan la nación. Es la obligatoriedad de fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Por lo tanto, la sanción es primero la publicación de los que cumplen con la ley y de los que no cumplen. Y segundo, la sanción pecuniaria que va entre 150.000, 160.000 y 200.000 lempiras para alcalde, diputado y presidente. Ahora bien, y hasta este momento, ¿cuánta es la cantidad porcentual de personas que al menos ya han cumplido con esta? Un 50% que ha presentado su informe. Y esperamos entonces que a las 12 de la noche tendremos un turno muy fuerte atendido por nuestra Unidad de Política Limpia, por nuestro personal, y esperamos que suba este número de personas que cumplen con la ley. ¿Podrían recrudecerse algunas de las sanciones? Le digo esto por la falta, digamos, de aceptación que se tiene o la falta de cumplimiento del mismo. Bueno, creo que la sanción es fuerte y el objetivo es justamente rendir cuentas y ser transparente, como es la política que ha definido el día de hoy el ministro Edmundo Orellana. Concluyo con esto. En cuanto ya a las presentaciones que se han hecho, ¿se ha hecho un estimado de cuánto se invirtió más o menos en estas elecciones que pasaron? No, cómo no. Nosotros tenemos un estimado de más o menos 1.300 millones de lempiras, que fue el costo. Y la que ganó con el 6% de la inversión total. O sea que casi la mayoría está en otros partidos, digamos. En los demás partidos. Y son los partidos fuertes los que tienen capacidad de financiamiento. Pero la lección es que para ganar una elección no depende del financiamiento, depende de la popularidad del candidato y de la causa que defiende. Muchísimas gracias. Declaraciones de don Germán Espinal, quien es comisionado de la Unidad de Política Limpia. Hoy vence este plazo para la entrega de estos informes financieros en el proceso o quienes participaron en la última campaña electoral. Con esta información, y si no tienen consultas, retorno, compañeros. Muchas gracias, Pablo. Ya lo saben, amigos políticos, si no quieren sanciones, deben estar al pendiente con los plazos. Continuando con las informaciones, la empresa privada está promoviendo una campaña para que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general sea lo más transparente posible. Y es por ello que le están pidiendo al Congreso Nacional que apruebe la ley de elección de altos funcionarios para que las reglas sean claras. Realmente lo que nosotros estamos promoviendo, lo que estamos impulsando en este momento y estamos presentando a todos ustedes, los medios de comunicación, es una campaña que vamos a estar desarrollando, impulsándola en nuestras redes sociales con el objetivo de promover la definición de reglas claras para la elección de los altos funcionarios en el país, ¿verdad? Sabemos que estamos a las puertas de un proceso de elección de nuevos miembros, tanto de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General, y posteriormente nos encontraremos también con un proceso de identificación, selección y elección de otros funcionarios que tienen rango constitucional, como los miembros de los órganos electorales, el Tribunal Superior de Cuentas, etcétera. Entonces, en este momento estamos lanzando una campaña que lo que promueve es activar, ¿verdad?, conciencia en toda la sociedad hondureña de la importancia de la definición de reglas claras para la selección y elección de los altos funcionarios. Pero ya hay una ley, ya hay una... En otras informaciones, el secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, afirma que que las instituciones pueden tener transparencia, eso a través de veedurías. Los principios son la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la solidaridad, el control interno, y todo eso es de responsabilidad del gobierno, pero debe ser una fuerza que emane de la sociedad civil para que el gobierno lo cumpla. Si la sociedad civil guarda silencio, si la sociedad civil es indiferente, el gobierno no se va a ver motivado para trabajar en esa línea.
por mucho esfuerzo que se quiera hacer desde la presidencia, no va a haber acompañamiento del resto. Es necesario que esa voluntad que el pueblo hondureño manifestó el 28 de noviembre, que la presidenta... Continuando con las noticias, congresistas aseguran que es el momento indicado, sí, ahora antes no, para que ingrese un organismo internacional como la CICI para combatir la corrupción en nuestra nación. Creo que después de una semana que la misión exploratoria de Naciones Unidas, en el cual desde Central de Nueva York, de Naciones Unidas, enviaron a una comisión integrada por personas de asuntos políticos, legal, derechos humanos, entre otras agencias, pues hicieron una visita in situ para realmente analizar el impacto que podría tener un mecanismo como eso, así como las condiciones que hay en el país. Y bueno, nosotros desde el Congreso Nacional, nuestro mensaje ha sido que hemos allanado el camino para que venga este mecanismo a través de la derogación de diversos pactos de impunidad que consideramos son importantes para que el mecanismo tenga un trabajo exitoso. Creo que el hondureño tiene que entender que nosotros estamos en una situación de corrupción estructural. Eso es como que tenemos un cáncer que nos atacó todo el pueblo, todo el cuerpo. Para eso necesitamos sanar todo ese cuerpo. Y continúa la guerra entre la empresa de energía Honduras y el gobierno. En esta ocasión, pues no se quedó callado y denunció al gobierno, pero veamos de qué se trata. César, con usted para que nos amplíe toda la información. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, compañeros. En este preciso momento que nos acompaña el abogado José Francisco Pérez, apoderado legal de la empresa Energía Honduras, cuando han hecho esta denuncia pública, y es que consideran que se les está obligando a ceder algunas pretensiones del gobierno. ¿En qué sentido, abogado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, correcto. Se nos está sometiendo a presiones constitutivas de coacciones extorsivas, como dijo mi colega, para forzarnos a una negociación, a aceptar unas condiciones realmente nocivas para mi representada, e incluso llegando a hechos inéditos como de ser un artículo de ley con dedicatoria. La norma en la Facultad de Derecho se nos enseña debe ser general, no con dedicatoria. Eso ya es un primer vicio que presenta por lo menos este artículo de esta ley especial recientemente aprobada, y contra la cual pues se analizarán las acciones legales pertinentes, sin perjuicio pues de estar siempre anuentes a un arreglo conciliatorio satisfactorio para ambas partes. ¿De qué manera se les está ejerciendo presión, coaccionando, abogado, a ustedes a través de esta nueva ley de energía que promovió, que aprobó el Congreso Nacional? Bueno, si realmente el artículo 8 sale publicado en el Diario Oficial La Gaceta, tal y como en el borrador que se filtró en WhatsApp hace unas semanas, es problemático porque es un artículo que establece a priori hubo irregularidades en el procedimiento de contratación. Lo dice, hubo, y ordena al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas que audite. Por un lado, hace esos juicios de valoración, lo cual es problemático y producto de la falta de asesoramiento legal del redactor de ese borrador, porque con esa valoración a priori prácticamente están dejando libre la vía internacional para una demanda. ¿Por qué? Porque el Estado, que es uno solo, ya me prejuzgó, ya me dijo, eso es irregular. Segundo, con respecto a las indicaciones que se dan al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas, es algo innecesario porque ambas instituciones ya tienen las facultades debidas para actuar de oficio cuando estimen que sean configurados los presupuestos que legitiman sus actuaciones de oficio. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al abogado José Francisco Pérez, apoderado legal de la empresa Energía Honduras, en donde están manifestando que se les está colocando un puñal para coaccionarlos y, en el caso de no llegar a un acuerdo con el gobierno, pues obligarlos a vender bajo un justiprecio. Nosotros continuamos con ustedes, compañeros. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, licenciado César Uceda, por ese importante informe, pero tenemos una buena noticia, y es que luego de 20 años soñándolo, finalmente los caficultores tendrán su propia sede. Bueno, mire, esta ha sido una de las metas que nos hemos forjado en mucho tiempo y que hasta ahora logramos llegar a la conclusión.
y ha sido con inversión de la Cooperativa Sagrada Familia, y nosotros que tenemos un crédito abierto, esperamos cumplir en los próximos años la cancelación de este crédito para poder completar el pago de este edificio. Todos los asociados a Anacafé tienen una nueva casa desde hoy. Bueno, es una meta que traíamos desde el año 2000 y que ahora la vemos realizada, y esperamos que seguir adelante invirtiendo a favor del gremio y de los productores. Así las cosas en los deportes, Emily, ya está la final definida. Usted va como Tower Real España. Con el que gane. Con el que gane. Perfecto, así no. Bueno, qué mejor opción. Nosotros nos despedimos, amigos televidentes, los esperamos a las 7 de la noche para que vea Impacto BTV. Estela. Feliz tarde.